Los presupuestos, primero, estamos hablando de un tema absolutamente controvertido. Es un tema pujante, es un tema presente, es un tema que está en nuestras vidas en todas las dimensiones, pero que tratamos de maneras y visualizamos de maneras muy diferentes, a veces a partir de nuestras experiencias particulares, a veces a partir de nuestra vinculación religiosa, y la familia está en el centro de las concepciones religiosas, a veces a partir de posicionamientos políticos o ideológicos concebimos la familia de una o de otra manera, y todas estas visiones, obviamente no podría ser diferente, influyen en la manera como nosotros pensamos esta realidad. Entonces, pensar que, por ejemplo, y esto es muy común en el trabajo social, que los trabajadores sociales tenemos una mirada común sobre nuestros objetos, eso no es así. Y particularmente no es así cuando hablamos de familia. Nuestras vivencias, nuestra religión, nuestras orientaciones políticas e ideológicas inciden en cómo pensamos la familia. El segundo punto, el segundo presupuesto que quería exponer. Brasil tiene, si comparado con América Latina, Magali decía si yo vertí para el español el libro, no, pero hice una versión en portugués para el español. ¿Por qué? Porque el libro publicado en Brasil está encima de la legislación brasilera. La traducción al español, que lo estamos tratando de hacer en México, precisa salir de esta especificidad, y entonces trabajé un poco la legislación en Chile, en Uruguay, en Argentina y en México, además de la brasileña, para tener un panorama un poco más heterogéneo. Y las legislaciones son las más diversas. Cuando pensamos sobre familia, el derecho es fundamental, porque es el que va a nortear más allá de nuestra comprensión sobre la realidad, va a nortear desde el punto de vista legal cómo operar, cuál es la base legal sobre esta cuestión. Y son las más diferentes. Inclusive tenemos la situación en México en donde hay una legislación por cada estado y no una legislación nacional, con niveles y legislaciones completamente diferentes en el mismo país. Quiero decir que no significa tener la legislación más avanzada, no significa necesariamente que estamos hablando de una sociedad desde ese punto de vista más avanzada. A veces, al contrario, la legislación más avanzada se desarrolla para compensar un problema más grave. En otras sociedades, la legislación no ha avanzado porque ese problema puede no presentarse de forma tan grave. La alienación parental es un tema que surge con notoriedad ahora. Sin embargo, es una cuestión que está completamente arraigada al concepto de familia que nosotros tenemos. Vivimos, de más está decirlo, en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, claro, un proceso de transición y con cambios sustantivos todavía insuficientes para conquistar la igualdad de género, pero con cambios sustantivos, pero aún en una sociedad que define claramente los papeles masculino y femenino. Papeles que atribuyen al hombre la vida pública, el trabajo, la manutención financiera y la actividad política, y que aún atribuyen a la mujer el papel de lo privado, el cuidado del hogar, de la reproducción, el cuidado de los niños. Esto se sustenta en tanto desde el punto de vista legal, moral y religioso, se sustenta en una relación matrimonial que históricamente, y no en la sociedad capitalista, sino desde la antigüedad hasta la actualidad, se sustenta básicamente en un contrato. Este contrato
matrimonial puede ser político, puede ser económico, puede ser religioso, pero es un contrato que garantiza la unión, como lo dice la religión, hasta que la muerte los separe. Pero los contratos políticos y económicos no son menos importantes. Los casamientos negociados, de familias, aún vemos hoy eso en la monarquía en Inglaterra, ¿no? Como este contrato, si se disuelve, puede terminar de forma muy trágica, que lo diga Lady Diana. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades, el desarrollo civilizatorio lleva parcialmente y paulatinamente a una disminución del peso del contrato y un aumento del peso de la afectividad. Cada vez más, no que el contrato se haya disuelto, se haya eliminado, pero cada vez más hace parte de esta unión la afectividad y cada vez menos el contrato. Cuando la afectividad pasa a ser parte, cada vez a tener un mayor peso, cada vez en las relaciones de matrimonio, esta relación se torna cada vez más sujeta a la afectividad y cada vez menos presa al contrato. Y la afectividad cambia. Varios de los que aquí estamos hemos declarado que nos separamos, que estamos en una segunda o tercera relación. Esto significa que el contrato fue roto en función de la afectividad. Nos enamoramos, nos desenamoramos, y esto no es fijo y para toda la vida, esto es más transitorio. Cuanto más la relación matrimonial está sentada en la afectividad, menos esta relación tiene estabilidad. Y vivimos un momento de transición. De los últimos años del siglo XIX, del siglo XX para el siglo XXI, nosotros estamos viviendo esta fase de transición en esta situación que es absolutamente presente en todos nosotros. Esto significa que de la familia considerada tradicional, marido, mujer e hijos en un mismo núcleo familiar, la Sagrada Familia o inspirada en la Sagrada Familia. Entonces acá hay cuestiones legales. Estábamos conversando antes que en Brasil apenas en 1988 se acepta el divorcio, pero en ese entonces, inclusive llamando la Constitución Ciudadana, es el divorcio de una única vez. Solo se acepta un divorcio y un segundo casamiento. Después eso cambia en la actualidad. Esto es muy reciente. El divorcio, la separación, la formación de nuevas familias, de nuevos arreglos familiares, es una realidad contemporánea. Entra en este aspecto el papel de la igualdad o libertad de orientación sexual. Entonces tenemos familias homoafectivas y ahí por delante. Es decir, hoy vivimos una realidad en proceso de transición de la familia tradicional, inspirada en la Sagrada Familia, para una diversidad. Y cuando uno oye a los peritos, a los estudiosos sobre este tema, uno se sorprende de cuántos tipos de arreglos familiares existen en la actualidad. Son reales, no son teóricos, no son elucubraciones de alguien que imagina en su escritorio algún tipo de familia que se le ocurrió. No, es la realidad que existe en nuestra sociedad. Y no es más la excepción, sino que hoy es la regla. Es en este contexto en el cual la concepción machista y patriarcal sobre los papeles del hombre y de la mujer no acompañaron la evolución del avance de los nuevos arreglos familiares, y mucho menos la legislación. Y es en este sentido, cuando esto ocurre, y en este contexto, que la alienación parental
que siempre existió, pero en mucho menor proporción, pasa ahora no solo a aumentar en cantidad, sino también a aumentar en la dramaticidad social. La alienación parental hoy es uno de los dramas más gritantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la separación, a partir de los papeles masculino y femenino, paternal y maternal, atribuidos socialmente en una cultura machista y patriarcal, la mujer debe quedarse con el cuidado de los niños. En cuanto al hombre le compete el papel de proveer las condiciones económicas y tener una vinculación puntual y transitoria. Es en este contexto que la alienación parental viene a tono. Acá hay que diferenciar alienación parental de síndrome de alienación parental, algo extremadamente confundido y muy polémico, yo diría no solo, pero principalmente por esta confusión. Si tomamos la legislación brasilera o la legislación en donde se trata la alienación parental, en aquellos países en donde existe algún tipo de legislación sobre alienación parental, lo que se entiende como alienación parental es un acto o un conjunto de actos orientados a denegrir la imagen del otro progenitor o a separar al hijo o a los hijos del otro progenitor o progenitora. Esto es un acto tipificado por ley en donde esa ley existe. Pero, por ejemplo, en Argentina no existe una ley sobre alienación parental. Pero en el Código Civil existe un artículo que penaliza el acto de separar a los hijos de su otro progenitor. No hay una ley específica, pero hay un artículo dentro del Código Civil. Muy bien. Esta ley y la alienación parental es el acto en general promovido por uno de los progenitores para denegrir o dificultar el contacto del otro con el hijo. Sin embargo, todo este tema surge a partir de un concepto desarrollado por un psiquiatra, muy polémico psiquiatra norteamericano, Richard Gardner, que denomina el síndrome de alienación parental como la actitud del hijo cuando sin motivos pasa a rechazar, a repelir o a temer el contacto con el padre o con la madre. Esto es muy polémico. El año pasado la Organización Mundial de la Salud aprobó un nuevo código en el cual se incluía la alienación parental como una patología. Hasta el año pasado no existía y era uno de los argumentos para rechazar este concepto de síndrome de alienación parental. Sin embargo, independientemente de si es o no una patología, si esto expresa o no una cuestión psicológica, inclusive en el concepto de patología muy norteamericano, de salud y de cura de la salud, si esto existe o no existe, es posible o no, debemos claramente diferenciar lo que es el síndrome de alienación parental de la alienación parental. Dos conceptos diferentes, aunque articulados, pero generalmente confundidos o identificados. Repito, alienación parental es el acto en general de uno de los genitores para separar al hijo del padre o de la madre o para denegrir la imagen del otro socialmente o enfrente al hijo. El síndrome de alienación parental serían las eventuales secuelas o consecuencias en el hijo que pasa eventualmente a rechazar al padre o la madre, influenciado por esas actitudes, por lo que Richard Gardner
llama de falsas memorias, el hijo incorpora esa visión de que el padre o la madre no lo quiere, es el enemigo, etcétera, etcétera. Pero hay que separar. La legislación no se sustenta en general en el síndrome de alienación parental, sino que se sustenta en la alienación parental. Este es un elemento fundamental, inclusive cuando los trabajadores sociales realizamos nuestras pericias, nuestros estudios sociales. A nosotros, como trabajadores sociales, nos compete mucho más ver a partir de la legislación y a partir de los hechos y de nuestras atribuciones, tratar mucho más la alienación parental como práctica desarrollada por uno o los dos genitores o familiares, que el síndrome de alienación parental, que es una competencia mucho más para la tarea del psicólogo. Los efectos psicológicos de esto son fundamentales. En primer lugar, los estudios psicológicos desde los clásicos, Lacan, Freud, Melanie Klein, hasta los estudiosos más contemporáneos de la psicología entienden lo fundamental en la formación de los niños y de los adolescentes, en la creación de la identidad, es la importancia del doble vínculo familiar. Y este doble vínculo familiar solo existe, de la doble influencia familiar, solo existe cuando hay convivencia familiar. Es decir, cuando el niño convive con el padre y con la madre cuando ellos son vivos. Claramente, esto no quiere decir que un niño que crezca y se desarrolle solo con la madre cuando el padre fallece, o solo con el padre cuando la madre fallece, que vaya a desarrollar patologías, etc. Pero la existencia, solo la existencia de tener un padre vivo o una madre viva ausentes, esto crea además profundo impacto psicológico en el niño. Sí. Además del sufrimiento, además del dolor, está también el sentimiento de abandono. Un padre vivo, una madre viva que no está presente es internalizado por el hijo como abandono. Pero además hay un sentimiento y una secuela psicológica profunda en el posible sentimiento de culpa. El niño sentirse culpable o por la separación de los padres o por el distanciamiento con el padre o con la madre. Esto independiente de que la práctica de alienación parental pueda eventualmente transformarse o no en síndrome de alienación parental. Muchas veces se instalan falsas memorias que justifican, que explican, que crean mecanismos psicológicos de defensa para el niño, justificar o explicar la ausencia del padre o la ausencia de la madre. La legislación brasilera, en dos momentos, y esto es también replicado en la legislación en muchos otros países, por estos motivos que yo mencionaba, apenas mencionaba, pero que merecen y ameritan una discusión mucho más profunda. La legislación brasileña va a tratar, en la ley específica de la alienación parental, creada en 2010, va a tratar la alienación parental como abuso moral. Y el año pasado se aprueba el 2016 se sanciona una ley, por lo tanto más reciente, que modifica en un artículo el estatuto de la crianza y adolescente, del niño y adolescente en Brasil, caracterizando la alienación parental, ya era abuso moral, ahora como violencia psicológica. Entonces, tenemos una realidad con la cual, voy a hablar de los trabajadores sociales, pero
abogados, jueces, psicólogos, demás peritos, padres y madres, familiares, una realidad en donde que nos muestra esta situación. Tenemos los estudios y los análisis psicológicos que muestran este drama, pero tenemos también donde existe una legislación que muestra que se trata de violencia, sí, de violencia psicológica, de abuso moral. Saltemos a la cuestión de la custodia compartida. En Brasil se llama guarda compartida. Algo extremadamente controvertido, polémico. ¿Por qué polémico? Porque está sujeto a las diversas visiones que yo decía al inicio, visiones religiosas. No, pero ¿cómo va al niño convivir parcialmente con el padre? No, es la madre la responsable por el cuidado de los niños. Visiones moralistas, visiones machistas y patriarcales, visiones que preservan, que mantienen la división machista de papeles sociales por género. El de la madre le corresponde este papel, al padre le corresponde este otro papel, a pesar de los cambios sociales realmente existentes, que merece, lo debería haber dicho antes, pero merece una breve mención, apenas para ponerlo en la mesa, algo que todos nosotros sabemos y registramos y vivenciamos, y si no estudiamos, pero por lo menos para explicitarlo en la mesa. En primer lugar, yo mencionaba que aún la igualdad de género no es conquistada, no es una realidad, pero el avance en torno o en dirección a la igualdad de género es incontestable, avance significativo. El papel de la mujer hoy en el mercado de trabajo, aunque aún recibe salario inferior, y voy a aprovechar para mencionar un poco la realidad que estamos viviendo en Brasil y que mañana se define claramente entre un candidato, entre otras cosas que dice, justifica, muchísimo más, pero justifica que la mujer debe recibir menos realmente porque ella se embaraza. Este es el discurso del señor Jair Bolsonaro, que tiene grandes chances de tornarse presidente de Brasil. Es uno de los discursos, no el único y tal vez no el más grave de lo que él ha mencionado. Pero esta concepción, y no en balde, o no en vano, en balde decimos los uruguayos, no en vano, él tiene o tuvo o está teniendo un porcentaje electoral, de adhesión electoral, no digamos que todo ese electorado firma esta declaración que yo acabé de mencionar, pero buena parte del electorado así lo entiende. La mujer debe ganar menos porque se embaraza, porque rinde menos, porque es menos eficiente. Este es el discurso de este señor y es una visión muy fuerte en nuestra sociedad. Pero a pesar de que esta visión sea muy fuerte y la realidad de la desigualdad salarial sea aún una realidad gritante, la mujer hoy ocupa el mercado de trabajo en cantidad y en calidad. Ha salido a la vida pública, tal vez, olvídense del tal vez, sí tal vez, realmente aún sin igualdad y sin equilibrio el papel público y político de la mujer en relación al hombre. Pero hoy ocupa un importante papel político, inclusive de dirigente, empresarial, institucional, político, etc. Paralelamente, y no podría ser de otra manera, el papel del hombre al interior del hogar también está cambiando. Eso es visible. Nosotros vemos padres con sus hijos realizando las actividades que culturalmente es la atribución de la mujer. Tal vez, y sí, tal vez, esto aún no es generalizado, pero esto es una realidad visible. Entonces, el concepto de custodia compartida es un concepto polémico porque tenemos visiones
diferentes sobre qué familia entendemos, apenas la familia nuclear tradicional, o también pensamos en la existencia y en la importancia y en la realidad de los nuevos arreglos familiares. Porque tenemos visiones diferentes sobre la manutención o el combate a los papeles tradicionales machistas sobre el género masculino y sobre el género femenino. La legislación brasilera, y acá lo pongo a pesar de que esta es una particularidad de Brasil, pero que puede inspirarnos para la reflexión, tiene, más allá de la legislación específica, y esto es importante decirlo, en muchos países no hay una legislación específica sobre custodia compartida, porque ya basta la legislación no específica. En la Constitución dice todo el mundo es igual independientemente de raza, de sexo, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Ya bastaría ese elemento constitucional para garantizar la igualdad de género cuando hablamos de custodia compartida, de corresponsabilización dentro del núcleo familiar o después de la separación de los padres sobre la crianza de los niños. Sin embargo, en Brasil se aprueba en 2008 la primera legislación, la primera ley sobre custodia compartida. Esta ley tiene un artículo que dice: la custodia será compartida cuando haya condiciones. Este pequeño desliz del legislador lleva a los jueces y a los peritos a entender que solo hay condiciones de custodia compartida cuando haya entendimiento entre los padres. Primero, cabe registrar si hay entendimiento entre los padres, ellos no van a la justicia a disputar la custodia. La definen amigablemente, la definen a través de acuerdos. Si se va a la justicia es porque no hay ese entendimiento. Entonces sería absurda una ley que dice que se va a proceder a la custodia compartida apenas si hay entendimiento. Evidentemente las condiciones remiten a otras cuestiones, a las relaciones con el hijo, a los vínculos padre-hijo, madre-hijo, al momento, a la distancia física. Uno vive en Estados Unidos, el otro vive en Brasil. Bueno, ahí hay situaciones de dificultad, lo que también es polémico, pero no tiene que ver con el entendimiento o falta de entendimiento entre los padres. Sin embargo, así lo entendieron los jueces y por lo tanto, a pesar de la ley de 2008, el 95% de las custodias definidas legalmente a partir de 2008 en Brasil eran unilaterales. Es entonces que en 2014 se crea una nueva ley de custodia compartida. Esa nueva ley en realidad introduce algunos elementos importantes, pero fundamentalmente corrige ese error de interpretación de la ley anterior. Dice: la custodia será compartida independientemente de la existencia de acuerdo entre los progenitores. A no ser que, y esto está en la ley, a pesar de que yo discrepe de esto, porque me parece que el poder familiar o el patrio poder, si hablamos en términos tradicionales, pero en muchas legislaciones aún se llama patrio poder, el patrio poder es irrenunciable. No podemos renunciar, yo quiero o yo no quiero. Esto es una atribución natural e irrenunciable e intransferible. Pero se dice, a no ser que uno de los dos renuncie a la custodia o que el juez entienda la falta de idoneidad para esta custodia. No existiendo estos dos requisitos, la autorrenuncia o la atribución del juez sobre la incapacidad para ejercer la custodia será compartida. ¿Por qué importa la custodia compartida? En primer lugar, bueno,
la garantía para el mejor interés del niño, y esto es importante que se diga. Acá yo soy un trabajador social, entonces mi proximidad a la cuestión más legal es una aproximación con los límites de no ser un perito del área. Pero acá tenemos que hablar claramente del cambio de una doctrina, de la doctrina de la tierna infancia, para la doctrina del mejor interés del niño. Es esta la doctrina que prima y es esta la doctrina que orienta a la custodia compartida. La custodia es compartida por el mejor interés del niño, para que el niño tenga preservado su derecho a la convivencia familiar plena. Entonces, en primer lugar, el fundamento de la custodia compartida es el mejor interés del niño. La manutención de sus relaciones parentales con ambos padres y sus familias. La formación de su identidad a partir inclusive de la diversidad. Porque muchas veces pensamos, pero ¿cómo va a convivir con el padre y con la madre si tienen valores diferentes, religiones diferentes, intereses diferentes? Pero es esto lo que enriquece la formación de identidad. La influencia doble y a veces hasta contradictoria o controversa para que el niño pueda desarrollar su capacidad de creación de su identidad como síntesis de esa doble influencia. Entonces, en primer lugar, es el mejor interés del niño el que funda la custodia compartida. En segundo lugar, la garantía, la preservación y el carácter irrenunciable e intransferible de la patria potestad o del poder familiar, según la legislación local. Solo la custodia compartida permite que padre y madre ejerzan su poder familiar. Es decir, estar presente en las decisiones, en el cotidiano, en el trabajo con los valores, con la formación civil, humana, religiosa, etc. El poder familiar, o el poder parental, o el patrio poder, solo es posible de ejercerlo en convivencia. ¿Cómo tomar decisiones cuando no se convive? Sí, se puede. En determinado nivel, cuando tenemos una distancia muy grande, países diferentes, donde reside el padre y la madre, y por lo tanto el niño reside en un país con uno de los dos, el padre o la madre distante puede participar de la toma de decisiones, pero de un nivel mucho más general. En lo cotidiano, solo la convivencia permite eso. Entonces, si el primer fundamento de la custodia compartida es la doctrina del mejor interés del niño, el segundo fundamento es la preservación, la manutención de la irrenunciable e intransferible poder familiar. Y el tercer fundamento es el siguiente: es el mejor antídoto para la alienación parental. La custodia compartida, se puede decir, no garantiza la eliminación de la alienación parental. No. Puede seguir habiendo alienación parental en ámbito de custodia compartida. Inclusive puede haber alienación parental de los dos lados, no solo de uno. Pero si la alienación parental se sustenta y se legitima en primer lugar a partir del conflicto que justifica, no puede haber custodia compartida porque hay conflicto entre los padres. Entonces, para retirar al niño del ambiente del conflicto, vamos a proceder a la custodia unilateral. Si la custodia, si el enfrentamiento, el rechazo a la custodia compartida, si la alienación parental se sustenta en primer lugar en el conflicto, por otro lado, la alienación parental tiene por objetivo separar al niño de uno de los genitores. Por lo tanto, si se garantiza la convivencia del niño con sus ambos padres
el efecto de la alienación parental pierde sentido. El objetivo de la alienación parental, por lo menos su principal objetivo, pierde sentido. Si yo realizo actos de alienación parental para impedir que mi hijo conviva con el otro genitor, el establecimiento de la custodia compartida torna inocuo e imposible este objetivo y por lo tanto desestimula la alienación parental. La alienación parental es estimulada con este objetivo. Si este objetivo no es alcanzable, hay un desestímulo de la alienación parental. Entonces claramente podemos decir, la custodia compartida no garantiza la eliminación de la alienación parental, pero claramente la desestimula. Hay muchos mitos sobre alienación parental y sobre custodia compartida, que yo quisiera apenas mencionarlos para ir terminando y antes de llegar un poco al papel del trabajador social. En primer lugar, un mito que debemos combatir es el mito del ideal de madre cuidadora y el ideal de padre proveedor. Mito extremadamente machista y patriarcal, en donde la historia del movimiento feminista combate. En primer lugar, combate el feminismo la idea del amor natural de la madre. Tú lo decías, el machismo, la cultura machista establece que el papel de la mujer es procrear. Entonces, condena a la mujer que no procrea. Ese es el papel de la mujer. Y crea un mito que, ¿por qué el niño tiene que estar al cuidado de la madre? Porque la madre naturalmente es amor. Este es un mito machista y patriarcal. El amor es construido socialmente e independiente del género. Y por lo tanto, entre otras cosas que podríamos tratar de ese mito, es una cuestión que debemos desmitificar en este contexto. En segundo lugar, el mito de que la custodia unilateral favorece la armonía y que la custodia compartida favorece el conflicto. Exactamente lo contrario. La custodia unilateral se funda en el conflicto. Recuerden la tendencia de los jueces. Si hay conflicto, vamos a evitar el conflicto al niño, vamos a dar guarda unilateral. Esto está instalado. Si yo quiero guarda unilateral, voy a fomentar el conflicto, voy a fomentar el desentendimiento. Entonces, el conflicto es el motor o el estímulo para la guarda unilateral. Contrariamente, es la custodia compartida la que no evita el conflicto entre los padres, pero por lo menos evita las consecuencias negativas en el hijo. De cada uno de estos mitos evidentemente son mitos, por lo tanto son polémicos, están instalados socialmente. La necesidad del perito, del análisis crítico, de desmistificar estos mitos ameritaría una discusión mucho más amplia. Hay un tercer mito de que puede haber custodia compartida, pero convivencia unilateral. Es un mito también que debemos desmitificar porque la custodia exige la convivencia compartida. El mito de la necesidad de la residencia única, y esto es muy polémico, porque inclusive gente que defiende custodia compartida defiende no, pero el niño tiene que tener una única residencia. ¿Y por qué? Los psicólogos dicen y esto justificado de alguna manera en la rutina. Los psicólogos dicen que la rutina del niño se puede establecer en una o en dos residencias. Puede haber rutina en el niño conviviendo en dos residencias. Aún más, los psicólogos dicen que lo que el niño precisa es saber qué va a pasar, es controlar su destino. Que esto, la
convivencia con uno y con otro sea regular o regulada, no sea algo fortuito, a no ser que el niño ya sea un adolescente y tenga control, hoy quiero acá, mañana quiero allá, y esto tenga esta libertad. Pero no hay ningún elemento negativo en el pasaje de una residencia a otra. Tiene dos familias, tiene un padre y una madre separados, con residencias diferentes, y por lo tanto la residencia del niño para poder convivir con ambos son las dos. Claro que el moralismo, inclusive religioso, pero también del machismo, del patriarcalismo, enfrenta esto. ¿Cómo un niño va a tener dos residencias? De cada uno de estos mitos, y apenas lo estoy mencionando, repito, ameritaría mucho más discusión. De varios otros mitos, hay un último mito que me gustaría poner en la mesa porque es lo que es el centro de polémica en relación a la custodia compartida. Entender que la custodia compartida o la defensa de la custodia compartida es un reducto de defensa machista y antifeminista. Es decir, que los que defienden la custodia compartida lo defienden a partir de valores machistas, y que el combate a la custodia compartida se hace a partir de trincheras femeninas. Esto amerita un análisis mucho mayor, pero yo quisiera decir dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, no se trata acá de una custodia de género. La custodia compartida o la custodia unilateral no puede ser tratada como una cuestión de género. No son los intereses de hombres o mujeres o los intereses de una igualdad de género o una discriminación o desigualdad de género. Lo que acá está en juego es, en primer lugar, el superior interés y no una disputa y una guerra entre géneros. En segundo lugar, la lucha histórica del feminismo es por la igualdad de género y por el combate a los papeles tradicionales, que son los que sustentan esa desigualdad, a los papeles tradicionales para el hombre y para la mujer. La mujer cuida a los niños, antes o después de la separación. El hombre está afuera, en la vida pública, en la actividad laboral, antes o después de la separación. Bueno, antes de la separación puede haber una relación, una convivencia, un pacto machista que preserve esos papeles, pero después de la separación, si esos papeles persisten, significa que el niño va a necesariamente mantener la convivencia con uno y la distancia con el otro. El enfrentamiento a esos papeles tradicionales y la lucha por la igualdad de género confluye en el mismo proceso puntual, específico, de la custodia compartida. Podemos decir que la lucha, los valores que sustentan la custodia compartida son los mismos valores que sustentan y que sustentaron históricamente la lucha feminista por la igualdad de género. El papel del asistente social o del trabajador social, y voy a mencionarlo muy rápidamente. En primer lugar, lo decía, es fundamental. El trabajador social es conjuntamente con el psicólogo, son los dos peritos fundamentales para estos procesos. Pero yo diría, tal vez, el trabajador social con mayor recurrencia. Al psicólogo se recurre cuando se pretende un específico estudio psicológico. El trabajador social, el estudio social, es el primer recurso que el juez va a querer. Sin embargo, a pesar de la importancia fundamental y del peso que tiene el trabajador social, difícilmente un juez tome una decisión contraria a un estudio social sin fundamentarlo. Para que el juez tome una decisión diferente
del estudio social tendrá que fundamentarse. Difícilmente esto ocurre. Vean el peso del estudio social del trabajador social. Sin embargo, no tenemos estudios sobre eso. No producimos teóricamente sobre eso. No tenemos registros, porque muchas veces los procesos ocurren y se desarrollan en procesos de secreto de justicia. No sé si eso se dice así acá. De reserva. No tenemos registros cuantitativos sobre esto. No tenemos estudios sobre la situación de los niños, sobre custodia unilateral o sobre custodia compartida. Los que entraron en procesos, o siquiera los que viven en custodia compartida sin haber entrado en procesos judiciales. Simplemente el trabajo social no se inclina sobre este proceso, sobre este tema, sobre este estudio, a pesar del papel fundamental. Vean la contradicción. Podríamos tener un tema muy importante socialmente, pero para el cual el trabajo social no tiene un peso específico tan importante. Bueno, entonces no hay estudios. Podríamos tener un tema sobre el cual el trabajo social tiene un papel fundamental y por lo tanto estudia sobre el tema. Sin embargo, ni uno ni otro. Nosotros tenemos una situación en la cual el papel del trabajador social es fundamental, pero no estudia el tema. O lo estudia muy poco. No estudia, estoy diciendo, claro, no despreciando los pocos estudios que hay, pero son muy tenues y muy pocos. Yo hice un levantamiento en Brasil, no en América Latina, y podemos contar con los dedos de una mano los textos, artículos publicados en Internet. Y no completamos los dedos de una mano los artículos publicados, impresos sobre alienación parental o custodia compartida. Hice un estudio de los dos principales eventos nacionales del trabajo social. El Encuentro Nacional de Pesquisadores e Investigadores del Trabajo Social, ligado a la Asociación Brasilera de Enseñanza e Investigación, y el Encuentro Nacional de Asistentes Sociales, ligado a lo que sería el colegio ya en Brasil. Son encuentros de 2 en 2 años el primero y de 3 en 3 años el segundo, desde el 2010, o no, desde antes, desde el 2005 hasta ahora. En los eventos en donde se presentan 2.000, 3.000 ponencias, nosotros contamos con los dedos de una mano las ponencias sobre alienación parental o sobre custodia compartida. En cada año, en cada uno de esos eventos. Las principales editoras que tratan, que publican sobre servicio social, no tienen, hasta el libro mío, que fue el primero, no tienen ningún libro de alienación parental o de custodia compartida producido a partir de estudios de trabajo social. Es el segundo colegio de trabajadores sociales del mundo. Y con más de 200 millones de habitantes, sí, claro. Y además el segundo colegio profesional de trabajo social del mundo. Y si estudiamos también las principales revistas universitarias o no de trabajo social, también se cuentan con los dedos de una mano los artículos publicados en el social. No investigar. Y aún más, y tesis de maestría y doctorado también se cuentan. Cuando digo los dedos de una mano, no estoy diciendo simbólicamente, estoy diciendo realmente. No llegan así. Las tesis de maestría y de doctorado que existen en trabajo social sobre alienación parental y custodia compartida. Nos deparamos a una realidad en la cual no podemos desconocer las falsas denuncias. Falsas denuncias de abuso sexual, falsas denuncias de alienación parental, falsas denuncias de maltrato. Existe la realidad, pero también existe la falsa denuncia como principal mecanismo de alienación parental.
La falsa denuncia es un mecanismo de resultado inmediato. En Brasil hay una denuncia de abuso sexual y el denunciado será inmediatamente apartado de su hijo. Yo siempre digo que el rechazo, el pudor, el noyo, no me sale la palabra en español, el asco, que muchas veces las denuncias nos provocan, el relato nos provoca, nos hace aceptarlas como verdaderas. A veces las denuncias vienen con un nivel de descripción de cosas que nos hacen rechazarlas de tal manera que nosotros nos posicionamos sin antes verificar su veracidad. Y además, desde el punto de vista jurídico, el juez inmediatamente procede al apartamiento del padre o de la madre denunciado. Y quiero decir que hay en ambos. Yo conozco tanto padres o madres denunciados y separados de sus hijos. Dicho por peritos, psicólogos, en Río de Janeiro, el 80% de las denuncias de abuso sexual en caso de disputa de custodias son falsos. No el 30, no el 20, no el 25, no el 50, el 80. Dicho por peritos, eso puede representar una realidad específica, Río de Janeiro. Pero hay datos, no solo en el país, sino en otros países como Estados Unidos, en donde las falsas denuncias, o por lo menos las denuncias no comprobadas, superan el 50%. Esto significa que esto es una realidad que el perito psicólogo y el perito trabajador social no pueden desconocer. Significa que nuestros estudios sociales deben atentar para ver si efectivamente existe el abuso o si se trata de una falsa denuncia. Deben atentar también a si efectivamente existe la alienación, la práctica de alienación parental, o también si se trata de una falsa denuncia. Si nosotros aceptamos una denuncia de abuso sexual como verdadera, cuando ésta puede ser falsa, estamos condenando al hijo a la separación del genitor denunciado. Y estamos legitimando una falsa denuncia que busca la venganza o la propia alienación parental. Por otro lado, si rechazamos una denuncia de abuso sexual, cuando esta puede ser verdadera, estamos condenando al hijo a seguir siendo sometido a este tipo de abuso. La necesidad, y esto no quiere decir que nosotros somos investigadores, como es, claro, no somos del cuerpo técnico de investigación, no vamos a generar la verdad, pero nuestros estudios deben ampararse en la verdad. Y cuando la verdad todavía no es constatable, eso tiene que estar explícito. Hay indicios de esto, aunque no podemos comprobarlo o definirlo. Vean el papel fundamental del trabajador social en esta área. En síntesis, y con esto termino para que podamos intercambiar, porque realmente lo que dije, quiero más aprender de ustedes, de los peritos, de la experiencia de ustedes y de la realidad de ustedes, y que podamos dialogar, etc. Pero para una profesión como la del trabajo social, que se sustenta primero en una visión de totalidad, algunos dicen una visión holística, una visión amplia, una visión diversificada de la realidad. Para una profesión que se desarrolla a partir de los valores de los derechos humanos, en este caso específicamente de los derechos del niño en primer lugar, pero también de los derechos de la mujer y del hombre, del padre y de la madre, que se sustenta en valores de justicia, de igualdad, etc. El combate a la alienación parental y la defensa de la guarda
de la custodia compartida se tornan pilares para una profesión como la del trabajo. Pero yo creo que el punto de partida de nuestra visión legal inicia desde la Constitución del año 91. Esa Constitución nos ha llevado a una etapa de transformación. Nosotros estamos viviendo en este momento, al igual que usted lo plantea, el Brasil en una etapa de transición, un momento histórico, creo yo que la humanidad está viviendo, que probablemente nos está planteando una visión completamente distinta de la familia tradicional que había imperado durante mucho tiempo y que tenía como fundamento básico aspectos religiosos transferidos a lo legal. Es decir, casi que tenemos nosotros una estructura familiar fundada en normas jurídicas promulgadas por el Estado, pero basadas en normas religiosas. O sea, esa es la estructura, no solo la estructura legal que habíamos tenido hasta hace relativamente poco tiempo, en la década del 80, un poquito antes de la década del 80, del siglo pasado, y que ha venido sufriendo transformaciones desde el punto de vista legal. Pero igualmente, así como lo planteaba el doctor, yo también me cuestiono acerca de los avances sociales, ¿sí?, frente, por ejemplo, al derecho de la igualdad a nivel de las parejas. No obstante, aquí nosotros tenemos una legislación desde 1974, estamos hablando de 44 años de prédica de la igualdad de derechos y deberes a nivel de la pareja. Pero eso se ha quedado en la línea. Otra cosa que parece que es un tema interesante también para hacer un trabajo, una tesis, un trabajo de grado frente a esa situación. Es decir, si bien se predica esa igualdad y la Constitución la refuerza, en el artículo 42 habla de igualdad de derechos y deberes de la pareja, desde el punto de vista de las prácticas sociales nosotros vemos que eso todavía se mantiene aquí, ¿no? En donde esa asignación o la asignación de los roles a nivel de la pareja, si estamos hablando de parejas heterosexuales, porque parte de lo que hemos venido transformando y de la visión que tenemos es que hoy en día, desde el punto de vista jurídico, son válidas las uniones entre parejas del mismo sexo. Y no solo las uniones, sino que esas parejas tienen la posibilidad de adoptar hijos. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo desde hace muy poquito tiempo. Situación que ha venido aceptándose fundamentalmente a través de la jurisprudencia, de decisiones de las altas cortes en Colombia, y que son un tema polémico, ¿no? Y siguen siendo polémicos durante mucho tiempo, porque venimos con una familia soportada en bases fundamentalmente religiosas, y yo creo que hace unos pocos años ninguno de los que estamos aquí nos imaginábamos que íbamos a llegar a esa realidad, ¿no?, de la aceptación de personas de pareja conformadas por personas de diferentes sexos y otras formas. Ya aparecieron por allá en Medellín, no sé si lo vieron por ahí en un programa de televisión, aparecieron una familia conformada por 3 hombres y ellos la llaman, nosotros somos una trieja, pero no eran trieja, eran 4, se murió uno, salieron en la televisión, no. Entonces vieron, nosotros éramos 4, uno se murió. Eran tetreja, no sé cómo lo llamarían, eso no me dieron el papel, pero dicen, ahora nosotros somos una trieja y aparecieron allá en la televisión. Pues vamos a seguir viendo distintas formas, no sabemos cuáles, hasta la presente no hemos vislumbrado cuáles, pero con seguridad para visualizarse, ¿no? Bueno, ¿a partir de qué momento se dio la transformación? A partir de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque se decide que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y qué es eso del Estado social de derecho en términos nuestros? Un Estado garantista de
Entonces, todo lo que se ha venido presentando está fundamentado en eso, ¿no? En el derecho, en la garantía de los derechos y la pregunta de cuál es el derecho, el derecho a la igualdad, el derecho al reconocimiento de las minorías. Somos una sociedad pluralista, eso lo plantea el artículo primero de la Constitución, que habla del Estado social de derecho. Pluralista. Entonces eso nos dice que se acabó el cuento de las discriminaciones. El artículo 13 de la Constitución dice no debe haber discriminación en razón de nada, no debe haber discriminación. El reconocimiento de los derechos de la minoría. Todo eso ha permitido que jurisprudencialmente se venga desarrollando nuevos conceptos. No se ha atrevido el legislador, ¿no?, a pronunciarse en muchos de estos temas polémicos. ¿Por qué? Porque los legisladores normalmente están asociados con la iglesia también. Y las iglesias son políticas. Todas las iglesias son políticas. Y la concepción de la mayoría de las iglesias pues es muy similar. Entonces, los políticos saben que en la medida en que se pronuncien en relación con estos temas que son tan polémicos, la misma iglesia los va a censurar y de pronto el único apoyo para el voto va a ser posible que se distorsione y se vaya para otro lado, o simplemente la iglesia no. Las iglesias, en términos generales, no es un tema de la iglesia, pero hay una que piensa más sobre eso. Bueno, entonces nosotros nos encontramos en esa misma situación. Ya de manera concreta, para el tema de la custodia, al igual que usted plantea, también entre nosotros el imaginario colectivo nos indica que la custodia debe estar, debe estar en cabeza de la madre. ¿Por qué? Solo lo escuchamos porque la madre es una amorosa, porque a veces le dicen a uno, Santa Teresa podrá de pronto ratificar eso, y yo creo que aquí la doctora también, porque tienen que ver en alguna ocasión la doctora Maritza. Entonces yo creo que ustedes allá en sus audiencias van a tener gente que le dice, yo soy la mamá, yo fui la que lo parí. Yo fui la que lo parí, entonces no tiene por qué entregarse nada, y ahora pero tuve 9 meses en la barriga, todo ese tipo de cosas. Y refuerzan también la posición social, el pensamiento, el imaginario, que debe producir con la mamá. Entonces, y además hay otra cosa, que no la dijo el doctor, pero la voy a decir. Hay otra cosa también, y es que yo pienso que la mayoría de las autoridades que atienden asuntos relacionados con esta problemática son mujeres. Y puede existir cierta solidaridad pequeña, ¿no? O sea, hay una alianza, yo creo que eso existe. Yo creo. No voy a decir que no. No es así tanto. Porque ahí pienso yo que se rompe la objetividad, se rompería la vista de la posición de la autoridad que se supone que debe ser el objetivo, ¿no? Pero yo pienso que sí existe, por allá en el fondo. Solidaridad de género, y eso hace que las decisiones se tomen en favor de las mujeres cuando se trata de decidir la custodia o algunos temas aparte de los alimentos relacionados con la patria, porque nosotros la llamamos aquí patria potestad, la sigue llamando inspiradora, pero es una expresión que deviene del derecho romano, que literalmente quiere decir poder de padres, ¿no? Sobre la patria potestad que ustedes llaman patrio poder, ¿no? ¿Sí? Patrio poder, aquí nosotros la seguimos llamando literalmente, o utilizando la expresión casi que literal, que, repito, viene del derecho romano y que significa poder del padre. Cuando hoy estamos hablando de una autoridad compartida, ¿no? La patria potestad desapareció entre nosotros. Esa interpretación, por lo menos así como yo se la he planteado, desapareció a partir del decreto 2820 de 1974. Por eso les digo que hace 44 años estamos hablando de igualdad de derechos y deberes a nivel de la pareja
cosa que no es cierta desde el punto de vista de las prácticas sociales, ¿no? Bueno, entonces sigue, la mujer tiene una carga mayor, probablemente. Casi que el proceso de crianza, de formación de los hijos, es un proceso que adelanta las mujeres y todo lo relacionado con los asuntos domésticos. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? No obstante que en otras han venido desarrollándose otras normas, ¿no? Hay una muy importante que la mencionan algunas otras normas, voy a hacer referencia, pero hay algo que para mí es muy importante que la mencionan por las sentencias que han proferido las altas cortes, que han proferido las altas cortes de nosotros. Y hay una que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué nos dice ese artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia? Dice una cosa bien importante que, entre otras cosas, invita a la formación de la familia. Dice que los asuntos relacionados con los procesos de crianza y de formación de los hijos deben ser compartidos entre el hombre y la mujer. Dice la ley 2006. Hoy debería decirse que deben ser compartidos con los padres, bajo el entendido de que padre, madre y madre también, ¿cierto? Entonces, eso nos está diciendo, nos están invitando, ese artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia, a organizar la familia de una manera distinta, ¿no? Nosotros, en nuestro medio, cuando se trata de asuntos relacionados con los procesos de crianza y de formación de los hijos, hay algo que es muy visible entre nosotros: las reuniones de padres de familias en los colegios. ¿Quiénes van a las reuniones de padres de familias? Las madres. ¿Cierto? Entonces pareciera que fueron reuniones de madres de familia, ¿no? En algunos colegios, mis hijos estudiaron en el colegio de Calazán. En el colegio de Calazán mandaban una notica invitando al papá y a la mamá. Y no solo los invitaban a los dos, sino que también nos hacían firmar. Entonces, una forma subliminal de decirle al padre: vea, usted asista, porque usted también tiene que ser partícipe del proceso de formación y educación de sus hijos. Usted tiene que estar atento a eso, ¿no? Entonces, eso nos dice el artículo 14. Pero nos dice otra cosa nueva también, que es muy importante. Es un tema que nos ha afectado toda la vida como consecuencia de esa familia tradicional que hemos tenido todo lo que ha sido nuestra historia, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Pero en ese caso específico es de la violencia contra los hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la segunda parte de ese artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia? Nos dice: vean, de ninguna manera ese proceso de crianza y de formación de los hijos debe estar acompañado con la violencia, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad, que entre nosotros no se puede renunciar, aquí no se renuncia, ¿no?, al ejercicio de la patria potestad. Aquí el ejercicio de la patria potestad puede ser objeto de ser suspendida, ¿no?, ser rehabilitada también, ¿sí?, hay unas causales que señala la ley, o puede ser privada de manera definitiva cuando también la ley señala unas causales. Pero solo una aclaración, porque acá tampoco se puede renunciar. Se decide que en la ley de la custodia compartida puede renunciar a la custodia, no al poder de la custodia. Sí, la custodia entre nosotros. Sí. Entonces, aquí, el ejercicio de la patria potestad puede ser limitado a través de la suspensión o a través de la privación definitiva como consecuencia de una sentencia judicial. Es decir, debe haber un proceso y quien ha sido demandado debe ser vencido en ese proceso y el juez tomar la decisión de suspender o de privar el ejercicio de la patria potestad. Pero igualmente, al que le han suspendido la patria potestad, son sino tres causales: la que hay la larga ausencia, el estado de demencia, el otro, y el otro, ¿no?
No, ese es de privación, ese es de privación, pero de la suspensión. Y la otra es cuando estén en entredicho, dice la ley de la empresa, estén en entredicho de administrar sus propios bienes, porque el ejercicio de la potestad también concede el derecho a administrar los bienes, administrar y usufructuar los bienes de los menores, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad. Pero desde luego, nuestra legislación define la patria potestad como un conjunto de derechos que le asigna la ley a los padres, o sea, todo el que tiene hijos, de manera natural, por eso me decía, de manera natural, en forma inmediata, tan pronto se hace el reconocimiento de la paternidad, en ese mismo momento se le asigna, la ley le asigna el derecho a ejercer la patria potestad o la autoridad parental, o sea, ¿no? Entonces, y ese conjunto de derechos, dice la norma, le permite, le facilita, ¿no?, el ejercicio de sus obligaciones. Todo lo que deriva de la paternidad, derechos y obligaciones, hay unos derechos, pero usted tiene el padre unas obligaciones y el ejercicio de la patria potestad le facilita, le permite, ¿no?, ejecutar esas obligaciones, entre otras la de corregir a los hijos, que es uno de los temas más polémicos, porque la corrección, ¿no?, que se da todos los días en ese proceso de crianza y de formación entre nosotros todavía está muy ligada, muy asociada al castigo, ¿cierto?, a la violencia. Entonces, por eso nos dice el artículo 14, ¿no?, de ninguna manera en ese proceso de crianza y de formación debe existir la violencia, ningún tipo de violencia. Y es más, el artículo primero, el artículo 315 del Código Civil, el numeral primero, señala como una causal de privación, de pérdida definitiva del ejercicio de la patria potestad, la violencia. Entonces, fíjense, si eso se tuviera en cuenta, en este país nadie tuviera la patria potestad. Nadie, porque lo dice de una manera clara, y no dice sino la violencia en sí misma. Antes estaba condicionado, fíjense cómo no hemos cambiado, estaba condicionado, o sea, los padres podrían ejercer violencia contra los hijos siempre y cuando no le causaran daño y le pusieran en peligro su vida, siempre y cuando no pongan en peligro su vida, ¿no? O sea, podrían medio matarlo, pero no llegaban a matarlo, ¿cierto? Entonces, y ahí sí, el juez tomaba la decisión de privarle de la patria potestad. Hoy simplemente la cosa se quitó ese condicionamiento que había, ¿no?, y quedó el tema de violencia. De manera que si alguien descubre por allá esa menina, ¿no?, pues va a ser una especie de alienación también, puede generar una especie de alienación, ¿cierto? Le mandemos al juez que le pegue al hijo y privémoslo del ejercicio de la patria potestad para que a él no le queden sin obligaciones. Y de paso le quitamos el derecho a visitar, ¿no? Derecho a visitar lo que se va a tener mirando desde otro punto de vista. Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de adelantar esos procesos de crianza y de formación, la alienación, yo agregaría algo más también, ¿no?, es evitar el contacto, para decirlo de una manera general también, realizar manipulaciones para que uno no tenga contacto con el padre, puede ser la madre, puede ser el padre, pero que en ocasiones se desbordan y se llegan a terrenos muy peligrosos, porque el tema relacionado con los abusos sexuales es un tema bastante censurable. Le decía ahorita, cada vez que alguien denuncia a otro, y además es un tema que los medios de comunicación pusieron de moda también porque es morboso y porque los morbosos ven, ¿no? Entonces, cada vez que hay alguna cosa contra los niños, inmediatamente. No que haya, sino que se sospeche de que haya. Es decir, los periodistas actúan, los medios de comunicación actúan como jueces. Entonces, cogen, van señalando a la persona que todo el mundo, cuando se toman decisiones que corresponden a derechos, entonces se le van encima a los medios de comunicación y dice, vean,
mercado, bueno, todos los epítetos se van contra esa persona. Pero eso se ha vuelto también como un caballito de batalla, ¿no? Que sirve para crear distancias y en un momento, porque son etapas, ¿no? Que de pronto vive la pareja, un momento de calor, ¿cierto? O de resentimiento, ¿no? Puede llevar a que alguno de los dos formule un denuncio contra el otro por abusos sexuales. Y lo primero que hace la autoridad, ¿no? Es tomar distancia. No lo vamos a dejar tener contacto con su papá porque su papá ¿no? Entonces, eso es un tema bastante complejo, muy delicado de manejar, ¿no? Una de esas sentencias que estaba leyendo ayer relacionada con estas situaciones, en una de esas sentencias se presenta un caso de una familia que vivía con su hija. Su hija había tenido un niño con una persona, no convivió con él, la persona tenía otra relación. El niño tiene 4 años. Muere la madre del niño. La madre, los abuelos dependen económicamente de esa madre, ¿no? Al morir la madre, la abuela dice, déjamelo aquí porque el niño siempre ha vivido con nosotros. Le dice al papá, pero dice, bueno, que se quede allí. Cuando el papá pretende rescatar a su hijo, aparece un denuncio por abuso sexual, ¿no? Y un niño de 4 años, al niño, le pregunta, transcribe parte de lo que ha sido la entrevista con el niño pregunta y pareciera que recurriera a un libreto que previamente había aprendido. Lo malo del caso es que no se pudo fallar el proceso, no se pudo definir, todavía no se ha podido definir el asunto relacionado con la custodia porque la parte penal está ahí, está viva la parte penal. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que hasta que no resuelvan la parte penal, entonces no podemos resolver igualmente quién va a asumir la custodia. Pero aparte de esos intereses que son afectivos, indudablemente, abuelos, enamorados, ¿no? Del hijo de su nieto, del hijo de su hija que se murió, ¿no? Ellos quieren conservar parte de su hija en ese niño, además que lo han cuidado, quieren, indudablemente. Pero hay otros asuntos económicos ligados a su hijo, porque es que la hija va a morir de la pensión y quiere administrar esa pensión, ¿no? No queremos que el llamado a administrar, a recibir la pensión, pues es el padre que ejerce la parte potestad. Los abuelos no lo pueden hacer, pero él es un abusador y hay otros padres. Nosotros queremos hacer cada cosa. Eso es lo que bueno, ¿qué normas? Bueno, y esas conductas a veces son lícitas, a veces son ilícitas. La mayoría de las veces yo diría que todas las veces son irracionales, ¿no? O sea, todo es fruto del calor, el fruto de la efervescencia que se vive en el momento por la pareja o entre la pareja, ¿cierto? Y ello conlleva a que seamos totalmente irracionales, en detrimento de lo que ustedes llaman el mejor derecho del niño, algo así que nosotros llamamos el interés superior del niño, ¿sí? Interés, o sea, hay una serie de normas inclusive que han venido sustentando hoy en día y es a partir de la Convención de los Derechos del Niño, a partir del 20 de noviembre de 1989, exacta, ¿no? Cuando se proclamó en Nueva York lo que se llama hoy en día la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué es lo que hace esa Convención de los Derechos? Por el punto de partida es que reconoce a los niños. Hoy hablamos de niños, niñas y adolescentes, nuestro medio, como sujetos titulares de derechos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de los derechos de los niños, ¿no? Y nosotros tenemos esa convención, igualmente fue acogido, creo que es el tratado internacional más suscrito en el mundo. No sé cuántos países, no recuerdo eso con precisión, pero sé que hubo por ahí otro tratado que fue uno que firmaron en París hace unos 2 años relacionado con el ambiente,
también los suscribieron muchos países, no sé si son más los del ambiente que los de la Convención de los Derechos del Niño, pero esa convención ha convertido la legislación de infancia y adolescencia, ser coherente con lo que se predica aquí, en una legislación casi universal. ¿No? O sea, el tema de la Convención de los Derechos del Niño, como fue acogido por la mayoría de los países en el mundo, pues ellos se comprometieron a insertar en su legislación los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Así que si nosotros miramos constituciones modernas en los distintos países, de Venezuela, en Venezuela encontramos la Corte Constitucional y la Sociedad por la Infancia muy similar a la de nosotros, y si miramos otras constituciones de otros países, también vamos a encontrar los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí hay el artículo 44 de nosotros, de nuestra Constitución política, de manera expresa, nos señala algunos de esos derechos que son reconocidos a los niños y que se han tenido en cuenta por la jurisprudencia, por las decisiones judiciales de las altas cortes, para definir los procesos que se les han planteado, ¿no? Entre otras, hay un proceso del cuidado de llaves de trabajo de abrigo, del cuidado de los patios, ¿no? Que fue a la Corte Constitucional, la Corte Suprema, fue hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se debate todo lo que hizo el juez doctor Miguel, ¿no? Doctor Miguel Gabriel me decía esta mañana cuando lo vimos antes de llegar aquí, entonces me decía, ahí también hay un concepto mío, ¿no? Hay un concepto de un psicólogo de la Comisaría de Familia, o sea, todo eso fue debatir. El Tribunal Superior de Cúpula también se pronunció y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuáles han sido fundamentalmente los derechos que han considerado en esas decisiones las altas cortes? Bueno, primero, se señala el derecho del niño a tener una familia y no ser separado. Tener una familia y no ser sano de la familia, ¿no? Pues afectando, realmente lo que afectando, lo que causando daño, algunos de los miembros de la familia. Pero ¿quiénes son la familia? Cuando nosotros nos enseñaron el tema del parentesco, nos dicen que la familia se constituye por línea paterna y por línea materna, ¿no? Eso nos lo dijeron en ese tiempo. Hoy tenemos que decir que se constituye por línea paterna y por línea materna, o por línea materna y por línea materna también, porque la cosa cambió, ¿no? Tenemos otra familia, ¿no? Pero si le quitamos al niño la relación con su padre y con los demás miembros de la familia, simplemente estamos teniendo una media familia, ¿no? La familia como deberían ser, ¿cierto? Porque por otro lado tiene abuelos, por otro lado tiene tíos, por otro lado tiene primos también, y entonces le privamos, o sea, la alienación no es únicamente paterna, ¿no? La alienación va mucho más allá, la alienación es familiar, ¿cierto? ¿No? O sea, va mucho más allá. Otra derecho que se relaciona, el derecho a expresar su opinión. Cuando nosotros decimos, pueden decir, yo también quiero estar con mi mamá, ¿cierto? O yo también quiero estar con mi mamá, ¿no? Y yo pienso que hay algunas cosas, el llamado que hace la Corte inclusive es a que las autoridades tomen partido frente a esas situaciones. Si los niños viven en la misma ciudad con sus padres, ¿por qué no tener la posibilidad, ¿no?, de compartir o con la madre, ¿cierto? A propósito de eso, el profesor Gabriel también yo recordaba algo. En Bogotá hay un sitio en la calle 80 con la autopista, Avenida Caracas, por ahí termina la Avenida Caracas, se llama Los Héroes, hay un monumento. Resulta que hubo un grupo que se conformaba, ¿no? O se conformó, yo no sé si han seguido reuniéndose, pero todos los martes, todos los viernes, al mediodía se reunían un grupo de padres de familia
papás, ¿no? Papás iban a pronunciarse para que los jueces decidieran la custodia compartida. Ellos eran los papás, ¿no? ¿Y qué manifestaban ellos? Nosotros tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad, tenemos los recursos para compartir con nuestros hijos y para participar en el proceso de crianza y de formación, es decir, para ejercer la patria potestad, ¿no? Y en el que podemos también ejercer la custodia junto con los padres. Pongámonos de acuerdo, que ya lo tengo una semana, yo lo tengo otra semana, y ya lo tengo un mes, yo lo tengo un mes, ¿cierto? Entonces vamos alternando. Y hay otra cosa muy importante, y es que en la medida en que se comparta la custodia, surge el reconocimiento efectivo, ¿no?, del derecho al amor, que es un derecho consagrado, no solo en nuestra Constitución, también señala la Ley de Infancia y la Adolescencia en su artículo primero, y lo señala la legislación supranacional, ¿no? Entonces, el derecho al amor. ¿Cómo se construye el derecho al amor? Si yo vivo en una ciudad, ¿no?, y mi hijo que vive a una cuadra de donde yo estoy viviendo no me deja ver, ¿no? Pero el derecho, fíjense que cambió también el tema, no me dejan visitarlo, que era la visión que se tenía, que se venía teniendo, porque se consagraba la visita como un derecho del padre, pero aquí están consagrando el derecho al amor. ¿Y cómo se construyen los lazos afectivos? A través de una contacto, la convivencia. ¿Cierto? Entonces, aquí se cambia el tema, ¿no? Porque el derecho al amor es un derecho del niño y nuestra Constitución dice que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los demás, lo cual quiere decir que los jueces deben tener eso en cuenta. Y todos las personas que están trabajando, los trabajadores sociales también, los psicólogos, ¿cierto?, la mirada que es necesaria, ¿no?, de permitir, ¿no?, que se comparta la custodia en la medida en que se pueda. Si viven en ciudades diferentes, como se da cuenta, porque gente muy sensata, todos los días hasta tenerse en su trajín diario, que es fuerte además, la doctora Maritza, ¿no? Hay papás a los que se puede orientar para que hagan eso, ¿no? Y hay otros que viven en ciudades diferentes. Pónganse de acuerdo para que los niños en Semana Santa, para que los niños en vacaciones, en las vacaciones esas de la semanita de Uribe, del receso, de vacaciones, ¿no?, receso, este mes, bueno, desde octubre, esa semana, si su papá vive en una parte, váyase donde su papá, si su papá vive en una parte, váyase para la ciudad y tenga contacto con su papá y seguramente pueda tener contacto también con otros hermanos. Aquí la doctora decía ahorita, yo tengo una familia recompuesta, ¿cierto? Entonces eso también hay que facilitar, esas relaciones de los hijos con sus hermanos medios, ¿cierto?, con otros hermanos. O sea, hay que facilitar que realmente haya hermandad, como dice la palabra, ¿cierto?, y que se construyan lazos afectivos, que me parece que es una fuerza fundamental en el tema de la familia. Desde luego, el interés superior del niño, todas las decisiones que se tomen son de una manera muy breve, qué es lo que nos dice, qué es lo que significa eso del interés superior del niño. Todas las decisiones que se tomen deben pensar siempre en qué es lo que más conviene al niño, ¿cierto? Al niño, a la niña, bueno, adolescente, debe partir eso desde la sensatez de los padres, pero si eso no es posible, las autoridades, como lo está ordenando hoy la Corte Suprema de Justicia, el doctor Adolfo Quiroz, Santa Teresa Raúl, una sentencia del doctor Adolfo Quiroz, ¿sí? Los jueces y los operadores judiciales hagan el esfuerzo para que se comparta la custodia entre los padres. Doctor, ¿me permite un comentario sobre esto? No es interpelación, es que en Brasil lo que yo he verificado es que el concepto del superior interés del niño se transformó por obra del acaso
en el mejor interés del niño. Parece que apenas es un problema de palabras, pero cuando hablamos del superior interés del niño, lo que se establece es que el interés del niño está, como usted bien lo dijo, por encima, es superior. Cuando, esos intereses sustentados en los derechos, en sus necesidades, etc. Pero cuando yo hablo del mejor interés del niño, esto se atribuye a un acto de valoración, de calidad. Y ese acto de calidad se va a valorar en función de ideas. Yo puedo entender que es mejor el interés que el niño esté con el padre o con la madre, o que no conviva con el padre porque reconstituyó una relación homosexual, o porque la madre es atea o de otra religión. Y no, ahí la valoración de qué es lo mejor, cuando pasa a ser ejercida ilimitadamente por la justicia, pasa a identificar en función de los valores personales de una ideología, de una religión, de una concepción, pasa a identificar en función de sus valores lo que sería lo mejor para el niño. Entonces esa confusión entre superior y mejor cambia completamente el sentido del proceso. Sí, y a propósito de eso, frente a esa situación, jugaría un papel tan importante el trabajador social. Claro. Más trabajadores sociales, mucho más trabajadores sociales. O sea, esa es la importancia de la tarea que indudablemente tiene. Es muy, muy importante la tarea del trabajador social, porque no solo averigua en el medio familiar, sino que averigua en el entorno. Por eso que se llama yo no sé si, pero creo no equivocarme en la colateralidad, ¿cierto? Conocer por los vecinos, por otras personas, por el frente, por el ramo, por el lado, saber cómo está viviendo y qué es lo que está viviendo esa familia. Bueno, entonces, y hay otro principio que se señala, que es de la corresponsabilidad. Cambió el mundo totalmente también a través de la doctrina de la Convención de los Derechos del Niño Americano, porque se llama la doctrina de la protección integral, ¿cierto? Que es el principio de la corresponsabilidad, familia, sociedad y Estado. Pero se señala de manera expresa en el caso específico de la custodia, ¿no?, de los hijos, de que los padres son corresponsables del ejercicio de la custodia. Y la ley lo señala. 50 del Código Civil dice que los padres tendrán de consulta la custodia de los hijos. Nosotros llamamos al principio a tener la custodia de los hijos. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería decirles. Más o menos me parece que es muy similar, muy similar en la manera. No tenemos legislación hasta la presente que hable de la custodia compartida. Pero hay la última sentencia, que es la sentencia del 18 de septiembre de este año, si no me equivoco. Sí, el 18 de septiembre, de esa sentencia que yo me dice, mire, busquen que las partes se pongan de acuerdo para que compartan la custodia. Si ellos deciden, mejor, ¿cierto? Pero en el evento, el asunto sea litigioso, que vayan pues, el juez tenga la posibilidad también de instar a las partes para que se pongan de acuerdo en ese sentido. Es decir, el juez va a tener a partir de ese momento la obligación de preocuparse porque se comparta, ¿no?, la custodia, y de paso se garantice también un principio constitucional que se señala en el artículo 42 de la Constitución, que dice, que habla de la unidad familiar. En la medida en que el niño no comparta con alguno de sus progenitores, se va, en la medida en que se va a romper inexorablemente la unidad familiar, porque los lazos afectivos tienen
Gracias. Amplía todo el tema. Yo no sé si la doctora Marisa o la doctora Pamela. Bueno, les tengo una noticia que es mala para mí, buena para ustedes. Mala para mí en este sentido. Oyendo al doctor Carlos Montano, se me veía una cantidad de ideas, y después oyendo al doctor Ernesto, otra cantidad que de esbozarlas todas no terminaríamos. Entonces, ¿cuál es la buena para mí, la mala para ustedes? Perdón, lo contrario, es que si me han observado, yo soy muy respetuosa y las personitas que me conocen, sobre todo la doctora Soledad Marisa y la misma doctora Magali y la misma doctora Miriam, saben que yo soy incapaz de tratarle al respeto a alguien de la altura de mis compañeros. Pero me han visto que me salgo, que vengo, que escribo, porque les repito, estoy de reparto y tengo casos delicados. Entonces, esa es la buena, que cuando tengo casos delicados, voy a ser supremamente breve. Esa es la buena, la mala para mí. Pero yo sí tengo algunas cositas en las cuales me ayudó mucho el doctor Ernesto, pero que no estoy muy de acuerdo con el doctor Carlos. Y voy a hacer esta apreciación. Yo quiero, como lo hago con mis estudiantes, que de manera muy breve oigan mi sentir acerca de la diferencia entre patria potestad, custodia y guarda, de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, para mí, para Marta Teresa Jaimes, si yo tengo claro que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones recíprocos entre padres e hijos, y que en virtud de esa patria potestad, desde el momento que papito y mamita vienen y registran al niño, bien sea porque son una pareja legalmente constituida, son casados, o bien sea porque viven en unión libre, o simplemente porque fue una relación esporádica, pero el papito viene a registrar al niño, adquieren esos derechos de patria potestad que conllevan a ciertas actuaciones como prohijarlo en todo lo necesario, darle todo lo necesario para sacarlo adelante. Y si me pongo a hablar punto por punto, pues no termino, pero desde el hecho de registrarlo y hacer la primera actuación, desde el hecho de colocarlo a estudiar y hacer presencia real y efectiva en el colegio, sería otra actuación. Desde el hecho de llevarlo a llegar a tener un grado y a que siga adelante con algo profesional, ahí vamos subiendo. Eso es patria potestad. Yo considero que yo no soy feminista, yo considero que hombre y mujer tenemos la misma capacidad de maternar y paternar, pero mi temática o mi tesis está concentrada en lo siguiente, en que si manejamos una custodia compartida, en la medida en que el niño está un ratito allí, un ratito allá, tiene ropa allí, tiene ropa allá, tiene triciclo allí, tiene triciclo allá, todas esas cosas lo pueden estar llevando a una inestabilidad emocional. Si el niño entiende que en este momento yo estoy muy bien con mi mamá, pero tengo derecho a compartir con mi papá o viceversa, y yo cuando voy con mi papito la paso delicioso, la paso súper bien, pero a su vez a ese papito hay que educarlo de que, mire corazón, no es que como usted lo tiene solo los fines de semana, cada 15 días, usted lo deja levantar a la hora que quiere, comer lo que quiere, no se cepilla, no se baña, no hace las tareas, porque además las tareas las tiene que hacer en la casa, y hay muchas mamás que le dicen, si no hace la tarea, no sale. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros lo manejamos como que tanto papá como mamá tienen derecho a maternar y paternar, pero que lo ideal es a los dos meterles en la cabeza que independiente de quién realmente lo tenga bajo su cuidado, el otro también tiene todo el derecho, y que a la reunión de padres, tema importantísimo que el doctor Ernesto, vayan los dos, que el niño sienta la importancia de la presencia de los dos. En esa medida nosotros pudiéramos estar manejando una custodia en cabeza de aquel de los dos que tenga mejores condiciones y mejor tiempo, mejor interés y con
todo respeto, señoritas, compañeras mías de género, en este momento yo lo digo, yo ahorita he visto mayor cantidad de papás paternando que con todo el dolor del alma que mamá y maternando. Entonces, para mí, la custodia compartida lleva simplemente a que ese niño se pueda desestabilizar cuando es de aquí, como una pelotita de ping-pong, que tanto darle y darle, que sucede, se lo da. En cuanto a la alienación, doctor, me encanta que usted haya manejado a Gandhi, porque es el que mejor lo ha manejado. O sea, cómo esa situación de ese papá que se mete en un teatro allá y se lo mete a su hijo, o de la mamá, que lo vemos claramente en el proceso de restitución internacional de menores, cuando un papá o una mamá saca ilegalmente al niño del país o lo saca legal, pero después lo tiene de manera ilícita. Y ese trámite consagrado desde la Convención de la Haya para lograr esa restitución del niño es gravísimo, porque en la medida que nos dice, punto número 1, que tenemos que acudir a bienestar a la oficina central, allá en Bogotá, a la oficina de intervenciones directas, ellos hacen el contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio con la oficina central de ese país que hace parte del convenio, y ese país, esa oficina central lo que hace es designar a alguien que hace la red de defensor para que llame a la dama o llame al individuo y le diga, venga, usted no ha debido traer ese niño de esa manera, ¿no será que usted quiere devolverlo? ¿Qué dice la dama, que además la que está alienada es ella o el caballero? Es que yo cuando estaba en Colombia, ese tipo me golpeaba, ese tipo me maltrataba, ese tipo era una porquería, ese tipo era o esa dama, y no lo devuelve. Y en ese declarar fracasada la etapa conciliatoria y devolverse paso a paso para llegar acá que un defensor y una demanda, y con el respeto que mis compañeros me merecen, porque además no están acá para defenderse, algunos no entendemos ni siquiera la importancia de esa demanda y simplemente le decimos a un señor juez de familia, señor juez, es que la señora no quiere devolver al niño, entonces defina usted, oiga, pero no tiene como la capacidad total para decirle, mire señor juez de familia, le pido por favor con esta demanda, mediante exhorto o mediante carta rogatoria, le pida a un juez de allá que tenga un primer suyo, que haga esto, aquello, por ejemplo, que oigan al niño, que oigan a los amiguitos, que llamen a la titular del salón, que llamen a la rectora, que llamen a la tienda, cuando el niño va para allá, cómo es, etcétera, etcétera, que podamos mandar las pruebas de cómo está el niño acá, pero a su vez el niño de familia maneje las pruebas acá. Llamen a los amiguitos, llamen a la tía, llamen a la abuela, llamen a la del lado, llamen a la de la tienda, para que miren cómo eran las condiciones del niño acá. Y usted, señor juez, tenga de verdad un razonamiento real para decir ordeno o no ordeno la restitución. Pero ¿cuánto tiempo se va en eso? Y esa misma convención, y que fue recogida en Colombia con la ley 470 del 99, dice, tienen a limitar que hasta que el niño tenga 16 años. Y yo le pregunto a las que somos mamás y a los que son papás, ¿será que mi hija, porque ya cumplió 16 años, yo puedo permitir que se me vaya, yo no volverla a ver y que de repente está sometida a la alienación parental y que ya lo presenta como síndrome y que ya ella lo que le dice es que mi mamá era mala, mi mamá era una bruja, mi mamá le ponía los cachos a mi mamá era terrible? Y cuando uno le dice, venga, pero, o sea, ¿de dónde usted tiene todo eso? Ah, no, alienación, es el papá que quería enseñar. Entonces, todo lo que dice el doctor Carlos es espectacular y tenemos que empezar a manejarlo. Cuando él nos dice, no hay tesis, no, mire, estaba en una maestría y yo alcancé como a medio tocar la idea, y alguien muy importante de la universidad me dijo, Martica, ¿tú necesitas saber maestrante o necesitas cambiar la ruta del río Pamplonita? Entonces, no, pero yo quiero ser maestrante. Me dijo, entonces no hay que tener una vaina que casi mal quien haya hablado de eso. O sea, tiene toda la razón. Entonces termino mi intervención, ahora sí es verdad.